terminamos la lista de quienes están en línea y creo que ven a mi amigo aquí, a nuestro amigo Ramón, que no pudo venir por algunas semanas, pero gracias a Dios estamos juntos. Y tú sabes, tengo que admitir públicamente que yo tengo un problema. Yo no puedo dar ya las clases sin que Ramón me esté acompañando, entonces las últimas clases no me quedaron muy buenas, ¿sabes? Gracias, pero mírenlas de todas maneras, Okay. Bueno, ¿quiénes están en línea? Y entonces nosotros vamos a empezar un tema un poquito caliente, si Dios quiere, hoy. Ajá. Bueno, hoy están en línea Erika Martínez, Seratome, y Manuel Acosta, Karina Zapino, Félix Polo, Alberto Santelices, Saludos. Luis J. Román, de Puerto Rico, Teresita de Monterrey. Y Seratome le manda saludos a Ramón. Se lo reiteramos de corazón. Ya todo el mundo enseguida. Y a Seratome lo felicité porque hoy es el día de España, el Día del Padre en España. Yo vi en la tele. Wow. Que no se da cuenta que yo tengo un sobre español, que estoy conectado con España, ¿sabes? Mi eso era español. ¿Oh, sí? Sí, mi segundo matrimonio. Ellos lo ven por la cámara, se ve a Ramón, se le ve la cara. Se ve un poco. Échate para acá, Ramón. Échate para acá, Estoy conectado. Para quedar mejor. Sí. Bueno, nosotros vamos hoy, estamos haciendo una serie, hemos estado haciendo una serie sobre Alajá. La última clase que dimos hablaba del matrimonio y del proceso del matrimonio. Y como siempre hablamos de muchos diferentes temas que nuestra audiencia empieza a hacer preguntas y gracias a Dios nos encamina para mejorar y mejor y mejor. Cuando yo era estudiante en la yeshiva, nosotros teníamos un juego, era una yeshiva tradicional. Imagínense yo tenía 16 años cuando estaba estudiando Talmud en esta yeshiva y el maestro mío tenía 82 años. Un niño de 16 años estudiando con un maestro de 82 años. Y ese señor, cuando llegaba, andaba con un libro, un tomo del Talmud enorme. Andaba con el libro y parecía que se iba a morir. Y él llegaba al salón de clase con un tomo grandísimo del Talmud, libro enorme. Y parecía que se iba a desmayar. Muy débil el señor, tenía 82 años. Nosotros, para un niño de 16 años, imagínate, eso parece un anciano de la película, un dinosaurio. Entonces, cuando abría el Talmud, daba 3 tosecitas y se volvía un joven de 30 años. Se llenaba de energía. Y era tremendo maestro. Pero lo único es que fácilmente se podía desviar a ese señor del tema que él tenía preparado de dar clase. Entonces nosotros teníamos un concurso en el salón de clase, donde decíamos, ¿quién puede desviar al maestro de su tema original? Y lo llevábamos a los temas más lejos de poder. Entonces, lo que me di cuenta luego es que este maestro era más inteligente que nosotros, y él se dejaba llevar. Y nosotros aprendimos muchísima Torá, nada más basado en lo que él nos enseñaba, pues nosotros abríamos el tema. Pero no era entonces lo llevábamos lejísimo de donde él quería ir en la Gemaná. Y cuando terminaba, entonces regresaba al tema de la Gemaná. Ese tremendo talento que tenía él. Otro estilo que él usaba, que era una metodología de estudiar Talmud, que viene directamente de Europa, de las yeshivot de Lituania, de los Litvish yeshivas. ¿Sabes lo que hacía? Tú preparabas la página del Talmud antes de la clase, te juntabas con tu jabrutá, con tu socio de estudio, otro estudiante, practicabas la página, estudiabas la página, y entonces él daba el shiur, y dentro de la lógica del shiur, él ponía un fallo en la lógica. Y entonces tú tenías que identificar ¿cuál era ese fallo? Y si le decía, no, eso no funciona en la lógica de la Gemara, entonces decía, y te discutía. Y entonces al final, cuando tú ganabas,
Te decía, correcto, estaba bien, correcto, estaba correcto. Eso sacaba y tú te Se nos enseñaba cómo razonar las cosas, no solamente lo que te dijeron por la autoridad del profesor, pero también usar su propia lógica. Cómo defender lo que uno cree, ¿no? Exactamente. Tener base para defender lo que uno cree. Exactamente. Y a veces nosotros estábamos buscando algún fallo de él y no había ninguno, entonces no sabíamos cuándo iba a ser. Entonces uno tiene que aprender a pensar en una forma crítica. Me recuerda eso porque a veces cuando nosotros empezamos nuestro shiur, recibimos muchísimas preguntas por el chat y por el video que estamos en vivo. Y a veces eso aparentemente no tiene nada que ver con el tema que estamos estudiando. Pero es venganza, es un tikkun para las veces que yo le hice eso a Rabino Goldberg cuando él estaba tratando de dar una clase. ¿Ya? Uno de esos temas que sigue saliendo a la luz y se hace muchas preguntas y se ve mucho sobre la red y se abre mucho en los temas de los estudiantes míos, es el tema de los Bnei Noach y las 7 leyes de Noé y los Noahidas y todo lo que tiene que ver con ese tipo de tema. Entonces yo quiero aclarar hoy un poco sobre ese tema, y yo sé que a veces este tema se pone un poco caliente, pero si los demás rabinos en la red son dignos de opinar sobre este tema, yo también lo soy. ¿Ya? También voy a mencionar que la verdad es que todos los talmidim que van a aprender este shiur deberían de darle las gracias a la Rabbanit, porque ella fue la que me pidió, o las gracias o las culpas, me pueden dar a ella, porque ella fue la que me pidió que dé esta clase y que hable un poco más sobre este tema, porque está causando mucha confusión. Se está viendo más y más este tipo de confusión y quiero aclarar. ¿Ya? Ok. Bienvenido. Primeramente vamos a hablar sobre qué es un Ben Noach y qué no es un Ben Noach. Lo primero que quiero aclarar aquí, que normalmente en el Talmud, ¿todo el mundo está bien ahí? Todo está bien, ¿eh? Normalmente en todas las fuentes tradicionales rabínicas, las personas que se llaman Bnei Noach no son solamente las personas que observan los mitzvot que el Talmud habla que Dios le dio a los hijos de Noé, sino verdaderamente el término Ben Noach se refiere a cualquier gentil. Y de verdad, no solamente a cualquier gentil, también a los judíos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que todos nosotros somos descendientes de Noach, que somos Banim, hijos de Noach, es por la razón de la historia en la Biblia, a donde cuando ocurrió el diluvio, Hashem, Dios, le dijo a Noé, que lleve a su familia, a los 3 hijos de él, los ponga en el arca junto con los animales, y ellos sobrevivieron del diluvio, y al final del evento del diluvio, estos 3 hijos, Shem, Ham y Yafet, la Torá describe que toda la humanidad es descendiente de estos 3 hijos de Noah. Añado aquí que las fuentes tradicionales identifican esos 3 hijos como los que fundaron todas las diferentes familias y razas del mundo, y que Dios creó de la línea de ellos, volvió a levantar toda la humanidad. Entonces verdaderamente nosotros todos somos hijos de Noah. Y aquí viene la raza blanca, Dios, la raza negra, blanca, Yafet es de la raza blanca, que son los europeos. Ham son toda la gente de color de África y del mundo indio, y Shem son los árabes, los judíos y los asiáticos, todos que están relacionados a esa familia, y de esa forma la Torá los divide y son ramas de diferentes familias que salieron de esos tres hijos. Ahora, entonces verdaderamente, a través de toda la literatura tradicional, cualquier ser humano
se llama un Ben Noach. Eso incluye a los judíos, eso incluye a los gentiles, eso incluye a los judíos que se portan bien, también a los judíos que se portan mal, y también a los gentiles que se portan bien, y los gentiles que se portan mal. Incluye a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Noach. ¿Ya? Entonces, de ahí, normalmente, cuando las fuentes tradicionales hablan de un comportamiento justo para los judíos, en todas las fuentes tradicionales de la Torá, el comportamiento correcto de un judío es que observe los mandamientos, los mitzvot de la Torá. Cuando hace los mitzvot de la Torá, eso es una persona que está actuando en una forma correcta, de acuerdo con la ley. Entonces, se hace otra pregunta. Bueno, ¿y cómo entonces nosotros podemos saber entre el resto del mundo quiénes son justos, quiénes son las personas que se forman en una forma correcta? Esas personas se llaman Hasidei Umot Haolam, los justos de las naciones. ¿Quiénes son los justos de las naciones? Dice el Talmud en la Gemara, el Talmud en Sanhedrin, página 56a, que Dios le dio leyes a Adán y a Eva. Esas leyes que le dio Adán y Eva son 6 leyes y las volvió a repetir cuando Noach y sus hijos salieron del arca. Noach creó un altar y dedicó ese altar, esas ofrendas, a Dios para darle gracias por la salvación de su familia y de todos los seres vivientes que estaban dentro del arca. Y Dios hizo un pacto con Noach y le dijo a Noach: yo no voy a volver a destruir el mundo por medio del agua, y no voy a destruir el mundo por los pecados de los seres humanos. Y creó un nuevo pacto, renovó el pacto con Noach y repitió los 6 mitzvot de Noach y añadió uno más. Entonces voy a repasar ahora, voy a hacer todos los mitzvot que Dios le dio a Noach, los 6 originales de Adán y Eva, y entonces el adicional que le dio a Noach. ¿Se está entendiendo? ¿Ya? ¿Todo bien? Ok. Primero es blasfemar, la prohibición de que un ser humano niegue que Dios existe o maldiga a Dios. Para ser uno de los Hasidei Umot Haolam, uno de los justos del mundo, el Talmud explica que la Torah prohibió, y esto todo se aprende, por cierto, de los primeros capítulos de Bereshit, del libro de Génesis, y todas las diferentes interacciones que Dios tiene con los seres humanos, que estas son las cosas que son prohibidas para que los seres humanos anden en el camino justo y correcto. Entonces, primero, que el ser humano no puede blasfemar el nombre de Dios, el ser humano no puede negar que existe un Dios, y no puede tampoco maldecir el nombre de Dios. Tiene que darle honor a Dios. No tiene que llamar a ese Dios por el mismo nombre que el pueblo judío lo llama, sino tiene que entender que hay un Dios, que es el Dios del mundo, que es el Padre de toda la humanidad y el creador de todo lo que está en este mundo, y no puede maldecir a ese Dios que es el que manda en el mundo, y debería de entender que Él es el que gobierna sobre todo esto y no negar que exista esa presencia. Segundo, una persona que es de entre los Hasidei Umot Haolam, de acuerdo con el Talmud Bavli en Sanhedrin 56a, no puede crear ídolos y adorar a múltiples dioses, sino los gentiles que son justos, que están viviendo de la forma correcta, aceptan que hay un solo Dios que gobierna sobre el mundo entero, que no hay múltiples dioses, y que ese Dios que creó el mundo es el que reina sobre el mundo entero, y entienden que Dios tiene un plan para todo el mundo, pero no entran a idolatría de múltiples dioses o a crear Has Shalom, imágenes o otros tipos de símbolos
que representen a ese Dios. Eso sería idolatría. También esa ley prohíbe que la persona, para ser una persona moral y justa, no puede entrar a cualquier tipo de unión sexual prohibida. Eso incluye cualquier tipo de incesto o adulterio. Eso es incesto o adulterio con la madre de uno, con la esposa del padre de uno, con cualquier mujer casada, con una hermana materna, con un hombre o con un animal. Ese tipo de unión, esas uniones prohibidas crean una violencia sexual que no es justa o correcta, y por esa razón, si una persona se porta de esa manera, no es una persona considerada justa. También la Torá prohíbe asesinar a otras personas. Ahora, ¿qué quiere decir asesinar a otras personas? No estamos hablando de cuando una persona va a la guerra. Es simplemente asesinar a personas inocentes, pero en el medio de una guerra de protección. Si es una guerra justa, sería permitido. O también, por ejemplo, la Torá dice que si alguien mató a otro ser humano, que se supone que la vida de esa persona que mató también sea tomada. Entonces eso no sería asesinato, eso sería justicia, un tipo de justicia. Entonces lo aprendemos, por cierto, del evento que ocurrió entre Caín y Abel. Entonces la Torá nos dice ahí que cualquiera que toma la vida y bota la sangre de otro ser humano, motiumat, debería de ser destruido. ¿Ya? Pero el asesinato de una persona inocente, como en el asunto de Caín y Abel, eso sería una de las violaciones de las leyes morales básicas del ser humano. Próximo también, la Torá prohíbe que cualquier ser humano robe a otro ser humano. El robar también es una violación de lo moral. Robar a través de engaño, como hablamos en los shiurim que estábamos hablando sobre asuntos económicos, robar de forma de engaño, de cualquier tipo de truco, de cambiar contratos, y también de directamente robar. ¿Ya? En algunas opiniones, el robar, la prohibición de robar, también incluye secuestro. Secuestrar a otro ser humano y venderlo, o pedir que la gente paguen para liberar a esa persona. Eso sería también un tipo de robo, y eso también es prohibido de acuerdo con los Sheva Mitzvot Bnei Noach. El próximo entonces también es una ley súper encuentro interesante, que es Eiver Min Hachai. ¿Qué quiere decir Eiver Min Hachai? Que si una persona cogería un animal que esté vivo y le arranca una pata, por ejemplo, al animal, sin matarlo, le arranca una pata a ese animal y se come esa carne de ese animal sin matar al animal, eso sería causarle un dolor a un ser viviente, a otro ser viviente, y eso también es prohibido. Y la Gemara también dice que no solamente es como comerse la carne de otro ser viviente sin matar a ese animal, pero también tomarle la sangre a otro ser viviente. Gente que podrían hacer una morcilla de un animal, pero sin matarlo, simplemente sacarle la sangre. De ahí también nuestros sabios le añaden ahí todas las leyes que prohíben el maltrato de animales. Cualquier sistema que crea dolor en un animal, eso sería prohibido. Entonces, también eso cae dentro del Eiver Min Hachai, de acuerdo con ciertas opiniones. Pero directamente de Halajá, ese pacto de Noach dice que las personas no pueden comer Eiver Min Hachai, que quiere decir no pueden arrancarle partes al animal mientras el animal está vivo, y entonces comerse esas partes del animal. ¿Ya? Esas son las 6 leyes que Adán y Eva recibieron de HaKadosh Baruj Hu. Noach, de acuerdo con una opinión, ahora voy a explicar un poco más. A Noach, la 7ª ley también le cayó, que es que los seres humanos tienen el deber
de crear gobiernos y cortes que sean justos. En otras palabras, todos los seres humanos tienen que crear, todas las naciones, no solamente los judíos, todas las naciones tienen que crear sistemas de cortes de justicia, policías, están oyéndome en España, policías y personas que apliquen la ley. Y eso sería una mitzvah, de acuerdo con la Torá, aplicar la ley y mantener un sentido de justicia y orden dentro de un país o dentro de una sociedad. Todos los gentiles, todos los judíos, todos los diferentes pueblos tienen ese mandamiento de mantener justicia en las cortes. Se forma de esos son los Sheva Mitzvot Bnei Noach, esos son los 7 mandamientos, de acuerdo con el Talmud, página 56a, en la sección del Talmud de Sanhedrin. Ahora, se forma también una discusión en la Gemara. ¿Cuál fue la séptima ley? Nada más para entender, para poner un poquito más aquí, para ponerle un poquito más de carne a los huesos, ¿ya? La Gemara empieza a discutir cuál fueron, porque no sabemos exactamente, cuáles fueron los 6 que Dios le dio a Adán y Eva, y cuál fue la ley adicional que le dio a Noah. Una opinión dice que era la ley de las cortes. ¿Por qué? Porque el problema en el tiempo de Noah fue que no hubo justicia. Hay un midrash que habla sobre qué ocurrió, qué causó este tipo del diluvio. Entonces, nos explica que todo lo que estaba ocurriendo, la inmoralidad, que los seres humanos estaban teniendo relaciones sexuales con los animales, que toda la corrupción sexual que estaba ocurriendo en ese tiempo, lo peor de todo era que la gente estaba robando y nadie se molestaba a corregir el robo. Entonces, dentro de la mente del Talmud, lo peor que una persona puede hacer es aprovecharse y hacerle daño a los demás, robarlos. Y la sociedad que es absolutamente corrupta es una sociedad que permite el robo y que no hace nada para intervenir en el robo. ¿Ya? Otra opinión dice, no, esa no fue, eso se le dio ya a Adán y Eva. Y por eso es que esa corrupción fue tan mala, porque ya se entendía que los seres humanos no podían portarse de esa manera y violaron la ley de todas maneras. ¿Cuál fue la ley adicional que se le dio a Noah? Dice el Talmud, y muchos comentaristas dicen, que la ley que se le dio adicional a Noah fue no arrancarle un pedazo, un trozo a un animal que esté vivo para uno beneficiarse sin tener la misericordia de por lo menos matar al animal y entonces comerse la carne. ¿Por qué? Porque los seres humanos originalmente, antes del diluvio, éramos vegetarianos. Y cuando éramos vegetarianos, entonces luego, después del diluvio, de pronto Hashem le da permiso a Noah para comer carne. Y de esa manera, entonces, ahora esta ley de comer carne también le aplica. Ok, pueden comer carne, pero no pueden hacerle una cosa tan mala a otro ser humano. Tienen que matarlo en una forma que no le cause mucho dolor. ¿Ya? Entonces, todas las leyes que aplican sobre los temas de los Bnei Noach, de los hijos de Noé, verdaderamente, tradicionalmente, no se llamaban Bnei Noach, se llamaban Hasidei Umot Haolam. ¿Y cómo viene el tema verdaderamente de Hasidei Umot Haolam? Vamos a entrar un momento a una de las cosas que a mí siempre me ha atraído del judaísmo. Vamos a decir plenamente la situación. Todas las religiones tienen como se vuelve la religión muy a menudamente un club exclusivo. En otras palabras, la única gente que van a ir al cielo, que van a ser salvos, que van a tener algún tipo de bendición, son los miembros de esa religión. Y todos los líderes de esas religiones, la razón que te dicen eso es porque la única forma que vas a ser salvo es unirte a esa religión.
Y entonces entras al club exclusivo, no solamente en la tierra, pero más en el más allá. Vas a ser salvo y vas a ser, hasta los mormones yo creo que dicen que te vas a volver como un dios y todas esas cosas. Entonces, y vas con las mujeres que vas a tener allá. Bueno, se bautiza por los muertos. Exacto. En el templo. Exacto, yo lo sé, sí. Que eso es injusto. Por el pasado. ¿Cómo te va a bautizar los abuelos suyos? Entonces quería ser mormón. ¿Verdad? Y yo participé en eso. Sí, retroactivamente. Sí, bauticé por los muertos. Retroactivamente. Pero ¿sabes lo que es bueno de eso? Que ellos tienen una base de datos muy grande, extensivo. Sí, de genealogía. La tienen sí, ellos. Es muy bueno. Yo no la hice porque fallé. Yo estaba en la casita para hacerlo, nunca lo hice. Vale, vamos a ver. Entonces, el judaísmo, comparado a eso, tiene verdaderamente dos diferentes mensajes que andan juntos, andan de mano en mano y se van pasando. Entonces tiene de verdad un mensaje que es universal para toda la humanidad y tienes un mensaje dentro de ese mensaje universal, algo específico para el pueblo judío. Tienen los dos. Entonces esa combinación de lo universal y lo específico, lo individual para el pueblo judío, causa que el pueblo judío, siendo completamente monoteísta, considera que como hay un solo Dios, que ese Dios no ama solamente al pueblo judío y que no es un club exclusivo a donde nada más los judíos van a ser salvos y van a entrar a Olam Haba, sino, de acuerdo con Maimónides, en Hilchot Melachim, en las leyes de los reyes, en el capítulo 8, que yo voy a repasar hoy con ustedes, dice él que los Hasidei Umot HaOlam, los justos de todo el mundo, tienen una relación con Dios y van a entrar al otro mundo también. Entonces, en el judaísmo, los judíos y los gentiles, ambos tienen una relación íntima, profunda con Dios, y Dios ama a todas las naciones, ama a todos los pueblos. Si tienen un momento, podrían buscar la Haftarah en Parashat Kedoshim, que habla que Dios tiene un pacto con toda la humanidad, no solamente con el pueblo judío, y Dios ama a todas las naciones, no solamente al pueblo judío, ama a todas las naciones y quiere tener una relación íntima con todo el mundo, profunda, personal, con todas las naciones del mundo. ¿Qué es lo que causan los mitzvot? Eso vamos a hablar en un momento, pero porque los mitzvot hacen un pacto de santidad dentro de los seres humanos. Pero eso vamos a tomar en un momento. Pero lo que estamos hablando aquí es que desde el punto de vista tradicional del judaísmo, todos los seres humanos, nosotros el judaísmo reconoce que todos los seres humanos tienen esa habilidad de conectarse con Dios. No necesitan ningún rabino, no necesitan ningún pastor, no necesitan un intermediario, ni personal, ni divino. Todos los seres humanos tienen la habilidad de conectarse a Dios. No necesitan ningún intermediario. Entonces, creamos aquí un mensaje dual, universal y específicamente para el pueblo judío. ¿Qué eso quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Entonces, empezamos a mirar. La Torá dice que el pueblo judío está prohibido de comer carne de puerco, por ejemplo. El rabino dice, ¿eso quiere decir que todos los seres humanos no pueden comer carne de puerco? O sea, no, absolutamente no. Es solamente la ley de Kashrut le aplica al pueblo judío y esas son las leyes específicas para la nación de Israel. Pero no le aplica a toda la humanidad. Entonces, cuando los otros seres humanos comen carne de puerco, no hay ninguna violación. Y no quiere decir que van a ir al infierno o que no van a ser salvos. Al revés. Ningún problema con eso. Simplemente hay ciertas leyes que son básicas, que son moral, que determinan ese pacto para todos los demás. Ahora, el judío requiere un pacto más extensivo y vamos a entrar a ese tema en unos minutos. Pero en general vemos que poco a poco
empezó a crecer de acuerdo con el desarrollo de la humanidad, y no necesariamente el desarrollo positivo, pero mientras la humanidad se fue corrompiendo más y más y más, que Dios tuvo que instalar más y más leyes. Y desde el punto de vista de los filósofos judíos, especialmente los filósofos judíos sefaraditas, los mitzvot son un plan para rectificar a la corrupción humana. En una palabra, otra forma de decirlo sería que los seres humanos tenemos tendencias a comportarnos en una forma incorrecta, y los mitzvot, con todos sus detalles y todos sus mandamientos, le dan una dirección al ser humano para que ese ser humano coja el camino correcto, el camino justo, y lo va elevando. Déjame dar un ejemplo de esto. Rav Soloveitchik, el maestro de mi maestro, del maestro que me ordenó, Rav Soloveitchik tiene un discurso que viene al tema de esto, y habla sobre el tema que se llama Kedushat Israel. Hay un concepto teológico en el judaísmo que se llama la santidad del pueblo judío, la Kedushá, la santidad del pueblo judío. Bien, los filósofos judíos preguntan, ¿qué quiere decir Kedushat Israel? ¿Eso quiere decir que nosotros somos más santos que nadie? ¿Que somos mejores que los demás? Chas v'shalom, eso no es verdad. ¿Cuál es la santidad? ¿Cuál es la fuente de la santidad del pueblo judío? De acuerdo con la mayor parte de los poskim, de los sabios, es que nosotros tenemos los mitzvot. Piensen lo que dice la brajá. Cuando nosotros hacemos una brajá, cuando vamos a hacer una mitzvah, decimos, Asher Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai, el rey del universo, el rey del mundo, Asher Kideshanu bemitzvotav v'tzivanu, que nos santificas a través de los mitzvot, por medio de los mitzvot. ¿Qué quiere decir que me santificas? Quiere decir que le das dirección a mi vida para que mi vida tenga propósito. Entonces, de acuerdo con los filósofos judíos, los mitzvot son un plan para levantar a la humanidad, para que se acerque a Dios. En otra palabra, originalmente, los seres humanos íbamos a vivir como Adán y Eva, íbamos a vivir en el jardín de Edén. Y nos dio 1 o 2 mandamientos nada más. No comer de los árboles, eso. Y entonces el ser humano comía de todas maneras. Entonces fuimos botados del jardín de Edén. El jardín de Edén se vuelve un símbolo. No es solamente que es un bosque bonito. Es el símbolo de vivir en la presencia divina. Ese es el jardín, ese es el paraíso. Es un código esto. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurrió? Que a través de nuestros fallos, nos botaron del Edén. Y no solamente eso, entonces empezó a crecer el problema. Y nos pusimos peor y peor y peor, hasta que Dios tuvo que destruir al mundo. Y 10 generaciones, entre Adán a la próxima generación de Noah. Entonces nos pusimos peor y peor. Y entonces pasaron 10 generaciones más y todavía andábamos malísimos. Entonces, de acuerdo con Rabbeinu, también español, explica que lo que ocurrió aquí fue que Abraham, cuando ya esto se había vuelto tan mal, que la idolatría había tomado gran control y no había un sentimiento, ya no se reconocía la posibilidad de una vida moral, Abraham, no es que Dios escogió a Abraham, es que Abraham escogió a Dios. Y Abraham empezó a buscar una forma de afiliarse, de acercarse al único Dios. Entonces se forma un pacto con Abraham, y el árbol que podría dar fruto se sale de Abraham, y toda la línea de Abraham se va purificando. En el primer caso, Abraham tiene 2 hijos. Esos 2 hijos, Yitzhak y Ismael. Ismael se queda atrás, Yitzhak sigue la línea. Próximo, Yitzhak tiene 2 hijos, Jacob y Esav. Se queda atrás Esav y sale Jacob. Jacob
tiene 13 hijos, 12 hijos y una Una hija. hembra. Y de Digna. ahí salen todas las tribus de Israel. No salieron ninguno que salió mal. Entonces de ahí empezamos a ver que se va estableciendo esa rama. Y de acuerdo con Rabbeinu Bachya y el Ramchal, por cierto, Rav Moshe Chaim Luzzatto, dice que todos los seres humanos, porque Abraham no era específicamente solamente judío, Abraham nunca se volvió judío, Abraham simplemente fundó al pueblo judío. El judaísmo verdaderamente sale a la luz cuando Moshe Rabbeinu revela la Torá. Entonces lo que Abraham estaba estableciendo, un sistema moral, de ética, a donde cualquier persona se puede apegar a esa rama de pensamiento y de esa forma acercarse a Dios y tener un pacto íntimo con Dios para mejorar las debilidades. Entonces, verdaderamente, la Torá es plan B, el segundo plan. El primer plan era que los seres humanos se porten de una forma correcta y moral y sientan la presencia divina. Pero cuando estamos viviendo en un mundo que tiene tanta corrupción, necesitamos un plan para poder funcionar dentro de este mundo. Y como hay tanto daño, de acuerdo con los Mekubalim, como el pecado está tan profundo en el mundo, hay tanto daño que ya los seres humanos le han hecho al mundo, que ahora necesitamos no solamente un plan para que nosotros no andemos en un camino corrupto, sino que podamos transformar al mundo corrupto y volverlo santo. Entonces, eso se llama el plan de la Torah. Pero entonces, dice Rav Soloveitchik, ¿de dónde entonces viene la Kedushat de Israel? ¿De dónde viene la santidad de Israel? Y dice él que viene a través de los mitzvot. ¿Qué quiere decir que viene a través de los mitzvot? ¿Por qué? Porque Abraham, de acuerdo con Rav Soloveitchik, heredó los 7 mitzvot de Noah, igual que cualquier otro ser humano. Y en el momento que se apegó a Dios, Dios le dijo, ok, ahora que te has apegado a mí, que me has buscado, te voy a dar una mitzvah adicional. ¿Cuál fue esa mitzvah adicional, Rabbanit? ¿Cuál fue la mitzvah adicional? Mira a ver si mis estudiantes saben. Está en otra. Déjame ver. Ramón, ¿tú sabes? Mira a ver si te ocurre. ¿Cuál es la mitzvah adicional que Abraham recibió? De La circuncisión. circuncisión, el nuevo pacto. Exacto. El nuevo Entonces, pacto y ahí, ¿qué ocurrió cuando recibió esa mitzvah adicional? Entonces no son 7 mitzvot. ¿Cuántos son? 8 mitzvot. En el 8º día. Muy increíble. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando acepta ese pacto, recibe más Kedushá. Y cuando vamos aplicando, recibiendo más y más mandamientos y más sentimientos de mitzvot, entonces recibimos Kedushá. ¿De dónde viene la Kedushá de Israel? No viene porque nosotros somos mejor que nadie, viene simplemente por guardar los pactos, por guardar los mandamientos. Cuando haces los mitzvot, entonces tienes Kedushá. Si no haces los mitzvot, no tienes Kedushá. No tienes santidad. Y cuando uno estudia mucha Torah, cuando uno hace los mitzvot, cuando se pasa la vida en eso, adquiere más y más Kedushá y eso transforma una vida. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que nada más los judíos pueden guardar los mitzvot? Absolutamente no. Cualquiera que quiera guardar los mitzvot, cualquier persona que quiere apegarse a Dios y santificar su vida, puede hacer esos mitzvot. Y se lo voy a leer en un momento directamente del Rambam. El Rambam lo dice directamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? En el pensamiento tradicional judío, los Hasidei Umot Haolam, que son toda la humanidad, somos Benei Noach, descendientes de Noach. Todos los seres humanos. Cuando normalmente en los textos tradicionales se hablaba de los Benei Noach, se hablaba simplemente de los gentiles. No es un insulto, no es para rebajarlos, es simplemente para crear una diferencia entre judíos que están siguiendo el pacto de Moisés y las personas que están siguiendo los mandamientos de Noach, que vienen descendientes de Noach. Cuando alguien era un Ben Noach, cuando era una persona que no era judía, pero era una persona justa, correcta, eso se llaman
los Hasidei Umot Haolam, los justos que son parte del mundo, de las naciones del mundo. Esas eran las personas que guardaban esa ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos los seres humanos tenemos una santidad dentro de nosotros y que la ley judía siempre reconocía que hay personas gentiles que tienen ese sentimiento justo y hay personas judías que lo tienen, hay gentiles que no lo tienen y hay judíos que no lo tienen. En otras palabras, sería absolutamente posible que una persona descendiente de judíos haga algo que sea una violación de la ley lo suficiente para no entrar al próximo mundo. Y que un gentil que no tiene nada que ver con el judaísmo, que guarda y se porta en una forma justa, que esa persona sí entra a Olam Haba y el judío no. ¿Cómo es, por ejemplo? Demos un ejemplo. Nosotros sabemos, hablamos del pacto de la circuncisión, del Brit Milá. La Torá dice que si un judío no hace el Brit Milá, recibe karet. Y una de las formas que se interpreta, que es lo que es karet, es que es cortado del otro mundo. Otra persona, un hombre judío, una persona judía que come pan, que come hametz durante Pesach. Esa persona es Hayab Karet, excisión espiritual. Y de acuerdo con una opinión de qué es lo que es Karet, es que esa persona no entra al próximo mundo como el resto de los judíos, no puede entrar a Olam Haba a menos que haga Teshuvah. La Teshuvah, por cierto, no solamente le aplica a los judíos, sino la Teshuvah también le aplica a toda la humanidad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Adán pecó con la fruta. Caín y Abel, en la situación de Caín, él pecó matando. Y la Torá nos dice, el Talmud nos dice, que Caín se arrepintió, hizo teshuvah. Y que Dios aceptó la teshuvah de Caín. Y por esa razón lo protegió de todos los animales que lo podían atacar. Entonces nosotros sabemos que Caín no era judío, Caín era una persona común. Todavía no existía el judaísmo porque Moshe no había dado la Torá todavía. Entonces todos los seres humanos somos dignos de arrepentimiento y del perdón. ¿Se entiende la idea? Entonces, al fin de la cosa, esta idea de qué es lo que es un Ben Noach es verdaderamente de todas las fuentes tradicionales una forma de reconocer que todos los seres humanos tenemos una relación con Dios y somos dignos de santidad y de respeto. Y el judaísmo, la razón que es tan atractivo es que no es un club exclusivo a donde nada más los judíos somos dignos de la salvación, sino todas las personas somos dignos de entrar a Olam Haba, y los Hasidei Umot Haolam tienen ese don de poder ser parte de Olam Haba del próximo mundo. Quiero contarles, el otro día lo estábamos repasando y estaba pensando, Rabbanit, cuando estábamos hablando en la sala, ¿te acuerdas? Sobre la historia de Rabbi Akiva. Te conté lo de Rabbi Akiva. Y entonces me di cuenta que verdaderamente estábamos preparando el shiur. Porque esta historia que les voy a dar del Talmud está directamente relacionada a esto, a esta idea. Que es la tensión o la relación entre los mensajes de la Torá que son para los judíos y los mensajes de la Torá que son universales. ¿Bien? Hay una historia en el Talmud que una persona que no era creyente en la Torá le trajo para atacar al rabino Akiva. Le dijo al rabino Akiva: mira, rabino, yo tengo una pregunta. Le dice: si tú crees que solamente hay un Dios. Y le dice: sí. ¿Y tú crees que es prohibido hacer idolatría? Y que a Dios no le gusta que la gente haga idolatría.
Le dice, sí. Le dice, entonces, ¿por qué cuando los griegos, que son gentiles, que son idólatras, van a las casas de la idolatría de ellos y piden sanación? Le piden a Zeus o a todos los demás dioses falsos de Grecia, le piden sanación. ¿Por qué se sanan? Entonces Rabino Akiva le dice, eso es fácil. Le dice, ¿por qué? Porque el nombre verdadero de Dios es Rahmaná de alma, es decir, la más alta misericordia. En otras palabras, cuando una persona, judío o no judío, le clama a Dios, no importa qué nombre tú uses, lo puedes llamar lo que tú quieras, el mismo Dios responde, porque es el único Dios. ¿Y cómo responde? Por el atributo de Rahmaná, que es misericordia. ¿Cuál es el nombre verdadero, de acuerdo con Rabbi Akiva, de Dios? Rahmaná, misericordia. ¿Ya? Entonces, verdaderamente, se entendió siempre, dentro de todas las fuentes tradicionales del judaísmo, que los seres humanos somos los hijos de Dios. Eso es el respeto a todos los seres humanos. ¿Qué dice el Talmud? Que nosotros tenemos que darle de comer a los pobres de los gentiles. Que nosotros tenemos que ayudar a los huérfanos de los gentiles. Que nosotros tenemos que respetar a todas las naciones. Que enterrar y darle dignidad a todos los seres humanos, al igual que le damos a los judíos. El verdadero judaísmo no crea una distinción tan sólida entre el amor que Dios tiene para el pueblo judío y el amor para los gentiles. Nosotros entendemos que Dios es el Dios de toda la humanidad. Y esta cosa de los Sheva Mitzvot Bnei Noach, de los 7 mandamientos de Noach, era para darle valor a toda la humanidad que se porta en una forma justa y moral en el mundo. Y era para que el pueblo judío entienda que todos los seres humanos tienen derecho a tener una relación con Dios, y porque nosotros estemos haciendo los mitzvot, no tenemos el derecho de decir que somos o que somos mejores que los demás. ¿Ya? Entonces, simplemente para aclarar ese tema, quiero entrar a algunas ideas más que están relacionadas a la situación de los Bnei Noach, de los Hasidei Umot HaOlam, y aclarar plenamente. Hasta ahora le he dado un shiur entero sobre la base de dónde vienen las leyes de Noach y quiénes son los Hasidei Umot HaOlam, y no le he descrito ninguna religión que se basa solamente en los 7 mitzvot de Noach. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he hecho? Porque eso no existe. No existe ninguna fuente, no existe ninguna fuente tradicional. Los goyim no se formaban, no se le decía a los goyim que en lugar de guardar el judaísmo, que se vuelvan Bnei Noach. Eso nunca existió. Tradicionalmente en el judaísmo eso nunca existió. Lo que sí existía era que se usaban las leyes, la idea de las leyes de los Sheva Mitzvot Bnei Noach para entender y darle respeto a los gentiles que no estaban guardando los mismos mandamientos que nosotros, pero se reconocía en una forma universal que Dios tiene una relación con toda la humanidad. Se entendía también que los judíos deberíamos a lo más mínimo promover que los gentiles que vivan dentro de la tierra de Israel, y tenían derecho los gentiles de vivir en la tierra de Israel cuando nosotros teníamos reyes, cuando teníamos un templo, cuando teníamos un ejército judío, y vivían los gentiles dentro de la tierra de Israel, ellos tenían derecho a vivir ahí, mientras guarden las 7 leyes universales y no practiquen idolatría. Entonces eso le daba derecho básico a los básicos derechos universales humanos a la humanidad dentro del sistema judío, pero no se le imponía como si fuera algún tipo de religión a un gentil que viene a vivir en la tierra de Israel. Nunca se vio un grupo de gentiles
en la tierra de Israel, durante toda la tradición hebrea, de rabinos que le decían, o líderes religiosos, que le decían a los gentiles que guarden los Sheva Mitzvot y no se conviertan al judaísmo. Eso nunca se vio hasta recién. Entonces, esa es la razón que antes de empezar a hablar sobre los temas de lo que está ocurriendo en los tiempos modernos, a donde las personas vienen a convertirse al judaísmo, o vienen a acercarse a un rabino y le piden que lo guíe para crear un acercamiento a la Torah, y entonces de pronto el rabino le dice, oh, no te deberías de convertir, deberías de volver un Ben Noach. Y entonces creamos un website y entonces ponemos ahí en la red instrucciones de cómo ser un Ben Noach y cuáles son las oraciones y cuáles son las leyes. Y todo eso, señores, fue inventado después de los años 80, directamente de los Estados Unidos, creando una nueva religión para desviar a las personas, mi opinión, mi humilde opinión, para desviar a las personas que vienen a pegarse al judaísmo a que se vuelvan Ben Noach. Pero antes de eso, todo lo que existe en las fuentes tradicionales del judaísmo que habla de las leyes de Noach, lo llaman Hasidei Umot HaOlam, las personas justas del mundo, que están guardando la base tradicional. Añado aquí, por cierto, hablando de los Hasidei Umot HaOlam, los justos que son miembros del mundo, parte del mundo, de las naciones del mundo, hoy en día, ese término se usó en los tiempos modernos refiriéndose a los gentiles que salvaron a muchas personas durante el Holocausto. Y en Yad Vashem, en el museo en Israel, hay una parte del museo que está específicamente dedicado a guardar los recuerdos y los nombres y todas las cosas que hicieron los gentiles que eran los vecinos de nosotros en Europa, que salvaron a tanta gente, que arriesgaron su vida para salvar vidas. ¿Ya? Ese término entonces se está usando hoy en día para las personas que ayudaron a salvar a los judíos durante el Holocausto. Y entonces en lugar de eso, ahora se está usando el término Ben Noach, que era para cualquier persona, hablando de las personas que están guardando los 7 mitzvot de Noach. ¿Está entendiendo? Todo sabe de eso. Voy a añadir un poco más. La Gemara, el Talmud, en Julín, la sección de Julín. Julín habla sobre Shechitá en general, pero muchos otros temas. Y cuando habla sobre esto, expande, añade a estas leyes no solamente los 7 mitzvot de Noach, pero dice que los 7 mitzvot de Noach son verdaderamente 7 temas en ley, y que dentro de esos 7 temas en la ley hay 100 mitzvot. La Gemara Julín 92a y b, Rav Ula dice ahí que todos estos mitzvot, pero no da la lista extensiva, pero dice que hay alrededor de 100 mitzvot que están dentro, encabezados por los temas de los Sheva Mitzvot Bnei Noach. ¿Ya? Entonces no solamente son los 7 mitzvot, ¿está viendo? No son solamente los 7 mitzvot de Noach, sino verdaderamente son 7 mitzvot que encabezan muchos mitzvot. Eso mismo hacemos nosotros con los 10 mandamientos. La palabra, la gente dice, los 10 mandamientos son lo central. No, en el judaísmo los 10 mandamientos incluyen los 613 mandamientos. Entonces, cada uno de esos 10 mandamientos encabeza o crea como el tema de un grupo de mitzvot. Y todos los 613 mitzvot están dentro de los 10 mandamientos. Igualmente, hay alrededor de 100 mitzvot, de acuerdo con Ula, en la Gemara en Julín, página 92a y b, dice ahí que hay muchos mitzvot que son para los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos mitzvot para los gentiles? ¿Por qué ellos están buscando interpretar las leyes de los Sheva Mitzvot Bnei Noach a que tenga 100 mitzvot adentro de ellas? Porque hay una Mishnah que dice
Rabbi Hanania ben Akshaya Omer dice ahí en la Mishnah que Dios le dio muchos mandamientos al pueblo judío y cada uno de esos mitzvot es para darle mérito a los judíos. Igualmente, si las personas que no son judías están guardando los 7 mitzvot y dentro de esos 7 mitzvot de verdad hay 100 mitzvot, entonces de esa manera el rabinato dentro del Talmud le estaba dando honor a los gentiles que cuando viven de esa manera están guardando muchos mitzvot y están admitiendo que los judíos y los gentiles, los dos tienen kedushá, los dos tienen santidad. ¿Ya? Hay una braita, otro término talmúdico, otra forma de estudiar talmúdica, que es en el estilo de la Mishnah, una braita, en la Gemara, en el Talmud, en la sección 56b, página 56b de la Gemara en Sanhedrin, que interpreta que no solamente son los 7 leyes que Noah recibió, pero que dentro de esas 7 leyes hay muchas otras leyes. Eso incluye Dam Minachai, que quiere decir sacarle la sangre. Rabbi Hanania ben Gamliel dice que es no solamente comerse la carne del animal cuando está vivo, sino sacarle la sangre al animal cuando está vivo. También que las leyes de inmoralidad sexual prohíben castrar a un judío o a un gentil, que eso sería también prohibido de acuerdo con Rabbi Hidkiah. También Rabbi Shimon dice que las leyes de idolatría prohíben cualquier tipo de brujería o de kishuf, que los gentiles tampoco pueden entrar y hacer cualquier tipo de llamar espíritus o hacer algún tipo de brujería o cualquier acto de eso, que eso cae dentro de la ley de la idolatría. Rabbi Yossi dice ahí que todas las leyes que están en el capítulo 18 de Deuteronomio, que tienen que ver con kishuf, con todo tipo de brujería, también son prohibidos. También habla, Rabbi Eliezer habla de kilayim, de todo tipo de mezcla de semillas, para crear un tipo de justicia en el mundo, a donde la persona no está violando al mundo, que está respetando al mundo. También prohíbe la mezcla de diferentes tipos de plantas y injertos, de diferentes tipos de frutas junto en el mismo árbol. Entonces, tradicionalmente, lo que está haciendo el rabinato es deduciendo de dentro de los Sheva mitzvot de Noah muchos mitzvot. ¿Para qué? Para admitir que los judíos y los gentiles ambos tenemos kedushá, ambos tenemos santidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa? Ok, no es porque somos tan buenos que queremos reconocer. No es solamente porque somos buenos. ¿Ya? Pero también porque cuando uno vive una vida, déjame decirlo de esta manera. Hay muchas religiones que crean y se benefician mucho de esto. Y yo lo encuentro, tengo que admitir que desafortunadamente lo estoy viendo más y más, que este sistema está entrando también al judaísmo ortodoxo y a otras ramas del judaísmo, especialmente entre el mundo hasídico. Pero la idea aquí es crear un sentimiento, nosotros y ellos. Nosotros que somos santos y ellos que son del mundo. Cuando creas ese tipo de cosas, entonces empiezas a crear un grupo muy pequeño de gente que son salvos, que son justos, que están correctos. Y el resto del mundo está mal. Cuando verdaderamente, en el pensamiento de la Torá, se supone que uno interprete que el mundo es en su mayor parte justo. Y hay algunos que hacen mal. Y uno se supone que interprete la ley para incluir a todas las personas, no para excluir a los demás. ¿Ya? Eso se llama en hebreo mezake et harabim, que se supone que uno le dé mérito, que escriba mérito a la mayoría. Que uno entienda que las personas en el mundo, no solamente los judíos, son buenas personas. La mayor parte del mundo está hecho de buenas personas y hay alguna gente que no son buenas. Pero en su mayor parte, la mayoría de nosotros estamos actuando de una forma correcta.
Entonces se supone que uno, cuando verdaderamente es estudioso de la Torah, que uno encuentre una forma de incluir a todas esas personas. ¿Ya? En el siglo X, Rav Sadia Gaon, el gran, nosotros hemos hablado de Sadia Gaon, es el primero. Sadia Gaon es enorme en el siglo X, que fue uno de los últimos Gaonim, que escribió un libro, y dentro de ese libro añadió que hay otra ley que es Yibum y Maaser. ¿Qué quiere decir Yibum y Maaser? Cuando habla de las prohibiciones sexuales, que es parte de la moralidad de la persona, todas las personas, vivir en una forma tan moral que crea un matrimonio con su pareja, y si alguien se muere, hablamos de esto del Yibum, del matrimonio levirato, a donde si el hombre, si un hermano se muere, el otro hermano engendra hijos con la viuda, para mantener de esa forma la línea de la familia. ¿Qué es lo que era? Crear que esa viuda que se quedó sola tenga una manera de heredar la casa de su esposo, de acuerdo con la ley. Entonces él dice que eso aplica ahí, y también Trumot y Maasrot, que los gentiles también tienen que darse de acá, tienen que ayudar a los demás. Rav Nissim Gaon, en el siglo XI, añade a los mitzvot de Noach otros mitzvot, que es escuchar la voz de Dios, conocer, reconocer públicamente que hay un Dios, y buscar una manera de servir a Dios. No solamente reconocer a Dios, pero buscar una manera, volverse una persona tan moral que quiere promover la presencia, el reconocimiento de Dios en este mundo. Menachem Azaria Mifano escribió un libro que se llama Asara Ma'amarot. Dentro de ese incluye muchísimos mitzvot y trata de aplicar cuáles son los mitzvot, que son los 100 mitzvot, que son parte de los siete mandamientos, y añade ahí que los gentiles también tienen que dar tzedakah. En el siglo XVI, Rabbeinu Nissim el Ran, ya nosotros habíamos hablado de él, también español, un judío español, que escribió un código de ley extensivo, que todavía muchas de esas leyes se aplican hoy en día en el sistema de la Halajá. ¿No te acuerdas? Hablamos del Ran cuando estábamos hablando de cómo calentar comida en Shabbat. Entonces, entre ese código, dice él que también la ley de tzedakah, de dar caridad a los pobres, también le aplica a los gentiles, por medio de los 7 mitzvot, por la razón de que dice que uno tiene que crear justicia en el mundo, crear cortes y gobiernos que son justos, y de esa manera darse de acá para que la gente que está sufriendo no estén sufriendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esto está creciendo. Rav Nissim Gaon dice que también todas las leyes, escuchan bien a este es Rav Nissim Gaon, que es en el siglo XI, dice él que cualquier acto religioso que sea razonable es una obligación a los judíos y a los gentiles igualmente. Quiere decir que los judíos y los gentiles, ambos, por la razón de que Sadia Gaon, él se basa en la idea de Sadia Gaon, dice que los judíos y los gentiles no solamente tienen que creer en Dios, pero al creer en Dios, de acuerdo con Sadia Gaon, si crees en Dios, sirve a Dios. Haz algo para promover Kabbalah Toma Huchamayim, la aceptación de que Dios es el que manda en el mundo y que quiere un código moral para la humanidad. Entonces tienes que hacer actos religiosos para demostrar que crees en Dios. Entonces cuando yo oigo estas cosas, el rabinato diciéndole a la gente que no hagan ritos religiosos y que no hagan estas cosas, Sadia Gaon dice que los judíos y los gentiles tienen que hacer cosas para reconocer la presencia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que tienen que hacer los ritos directamente, todos los ritos del judaísmo, pero tiene que hacer algo para expresar su religiosidad y sus sentimientos religiosos. ¿Ya? Entonces, la razón que ando en esto es porque el espíritu
lo que estamos viendo, lo que estoy presentando en las fuentes tradicionales del judaísmo, directamente le estoy dando las páginas y las fuentes, no es minimizar el número de mitzvot que hacen los gentiles, es incrementar el número de mitzvot. Entonces, si un rabino le dice a ustedes, no hagan los mitzvot o no hagan estos ritos, no está siguiendo las fuentes tradicionales de su propia religión. Y entonces vamos a hablar después también del proceso de conversión, porque el proceso de conversión no es correcto decir que no haga los mitzvot. Al revés, las personas que se están haciendo el proceso de conversión y directamente en el Rambam, esa persona guarda los mitzvot y no hay ningún problema. Son los gentiles que no tienen intenciones de convertirse que no se supone que hagan los mitzvot. Pero si alguien está en el proceso de un acercamiento a la Torah, se supone que esa persona guarda los mitzvot. Y ahí no tiene ninguna violación. Y diría yo que no es en el espíritu de la ley de todas las fuentes tradicionales, como ustedes están viendo plenamente, le estoy dando la lista, de minimizar, me repito de nuevo, de darle de menos a guardar los mitzvot y hacer menos mitzvot, cuando verdaderamente el rabinato tradicional, de las fuentes tradicionales básicas del judaísmo, están incluyendo en lugar de excluir. Vamos a tomar algunas preguntas y entonces podemos... Sí. ¿Está entendiendo? Sí, hay dos preguntas. Hay muchas preguntas. ¿Dónde se empieza? Bueno. Me perdonen, pero es que a veces yo me emociono y entonces no puedo parar porque ando en una... empiezo hasta que no puedo parar. Yeah. Bueno, del lado del chat, la primera pregunta que veo dice Gerardo Díaz: si el día de reposo fue declarado en la creación, ¿por qué los gentiles no estamos obligados a guardarlo? Sí, de acuerdo con las fuentes tradicionales, el Braita, las personas son, y de acuerdo con una de las fuentes que le acabo de dar, todos los seres humanos tienen que reconocer un día de reposo, el Shabbat, y deberían de tener algún tipo de reposo. Lo que está ocurriendo, Gerardo, es que hay personas que cogen un solo pedazo de su entendimiento de la ley, no tienen un conocimiento expansivo de la ley, como no entienden todo lo que está ocurriendo, te dicen, oh no puedes guardar el Shabbat. Pero lo que quiere decir es que un goy que no se está apegando al judaísmo no puede guardar el Shabbat igual que un judío. Pero se supone que guarde algún tipo de Shabbat, que reconozca que Dios creó al mundo y que descansó en el séptimo. Eso para toda la humanidad, de acuerdo con las fuentes tradicionales. Entonces eso vamos a aclarar, número uno. Número dos, una persona que sea gentil, que quiera apegarse al judaísmo, tradicionalmente, lo que se decía en las fuentes de la ley era que guarde todo el Shabbat, y especialmente en público, que no viole la ley en público, y que una sola vez en secreto viole el Shabbat para crear una distinción entre antes y después de la conversión. Y esa fuente es débil, y lo más importante era que la persona que está en el proceso de convertirse guarde los mitzvot en su totalidad lo mejor posible. Porque ese es el proceso de jinuj, ese es el proceso de educación. Entonces esos mitzvot, la persona lo está haciendo por un acercamiento a Dios, y eso es respetable y eso es bendecido. ¿Ya?